Bueno, pues hoy sábado 31 de octubre, día de luna azul, pues estamos aquí reunidas para pues compensar esta ausencia que hemos tenido del programa de radio de Luna Azul a propósito del día, y pues queremos acercarnos y tener esta charla. Estos días se han prolongado mucho del encierro por la cuestión del COVID, y pues hay muchas cosas importantes que tocar, cómo nos ha afectado a las mujeres estos días, si ha sido positivo o negativo. Pues aquí está Minerva Jara Bautista, que es psicóloga especializada en género. También está María Navarro, comunicóloga y empresaria, y a la voz Claudia Macías Leal, docente universitaria. Pues vamos a tener esta charla que esperamos les guste y acercarnos con ustedes para no prolongar más este encierro. Pues quiero poner aquí sobre la mesa este tema de cómo creen ustedes que nos ha ido a las mujeres con el COVID. ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido negativo? He escuchado ahí mucho de que ha subido los niveles de violencia. Pero antes se me están pasando. Vamos a primero hablar de la luna azul, ¿no? Sí, también. Porque hoy es el día de luna azul y pues es el programa de luna azul, y que sepan que nos están escuchando, ¿por qué? O sea, ¿de qué se trata esto? Y luego ya vamos con el tema y empezamos nuestra charla. ¿Tú traes tu luna azul aquí? Sí, aquí la traigo. Sí, Que es un regalo de Mine. Tenemos nuestra luna azul. Sí. Fíjense, la luna azul se da como un fenómeno astronómico, pues Sí. cada 2 años, más o menos 2 años y medio. Y precisamente, si recordamos, nosotras nos pusimos ese nombre porque cuando empezamos a reunirnos fue una luna azul. Sí. Y ahora aprovechamos a reunirnos con todo y la sana distancia y demás, Sí. que sí, ya lo platicamos, lo conversamos antes de hacer el video, porque pues aunque no va a faltar quien nos mencione, ¿no? De que, oigan, pero están muy pegaditas, bueno, pero ya nos hicimos la prueba de COVID, salimos además y todo eso, ¿no? Y es real, de que ya nos hicimos las pruebas. Bueno, muy bien, entonces comentábamos aquí entre nosotras que la luna azul no es de que la luna se vaya a poner azul, así se le puso el nombre, ¿no? Entonces es cada 2 años, y fíjense que esto es interesante, la luna de hoy, porque fue en 1944 la última vez que se dio luna llena al 100%, el plenilunio, justamente en el Halloween o la Noche de Brujas. Ajá. Entonces, desde 1944 al sábado de hoy es que tenemos una luna llena, y luego Sí. todavía más significativa porque es 2020, con todo lo que implica este año y con todo lo que todavía nos falta, ¿no?, por vivir. Sí. Entonces, además, como fenómeno ahora astrológico y bueno, también astronómico, ¿no? Esta luna va a ser una luna, o es una luna muy luminosa, tan luminosa que, pues, para contextualizar, ¿no?, estamos en el mes de quienes tienen el signo zodiacal de Escorpio. Ajá. Y entonces recordemos que a Escorpio lo rige Plutón, Sí. o Hades, ¿no? Entonces, de él es el reino del inframundo. Entonces, cuando hay una luna llena en esta época, se ilumina el inframundo, ¿no? Es como meter una gran lámpara, el sol, como si entrara esta luz reflejada por la luna, por supuesto. Sí. Entra en las profundidades y entonces salen los demonios que están ahí, los hecatónquiros, ¿no? Salen aquellos monstruos destructivos. Entonces se dice que esta luna es una luna donde será revelado el lado oscuro de muchas cosas. Nos enteraremos de corrupción, pero tremenda, ¿no? Como que los demonios más densos. Podremos ver hacia el interior, por ejemplo, no solo de las instituciones o de los gobiernos, sino que a través de nuestra alma y de nuestra propia psique. Entonces es también donde salen las mafias, las grandes mafias, que es precisamente
todo lo que rige Plutón, lo plutoniano, y de alguna manera pues es como si pareciera que es una limpia para llegar a un 2021 en donde vamos a encontrar, o ya estamos visualizando que de un 2020 que nos colapsó completamente a todo el planeta, llegamos a un 2021 pues a edificar, limpiando el terreno, ¿no? Bien. Entonces, también hoy finaliza un periodo que inició el 23 de abril de este año. Todas las lunas llenas cierran ciclos y entonces pues es interesante porque tendríamos que recapitular o hacer como un corte de caja, como decía Claudia. Ajá. Por eso el tema de pensarnos de la situación en cómo estamos las mujeres, sí, y cómo nos ha ido con el confinamiento y la pandemia, y aparte pues es como una manera de recordar cómo estábamos antes y cómo estamos ahora y de qué forma todo nos ha ido transformando, ¿no? Así a grandes rasgos. Sí, pues muy interesante esto que nos hablas de que esta luna viene a iluminar todo eso que estaba oscuro y que pues este año nos ha movido a todos y nos ha movido todo. Y que esperemos que ahora sí tengamos ya esta iluminación necesaria para el 2021. ¿Sí? Sí. Bueno, pues esta parte que ya hablaste un poquito de cómo hemos vivido el COVID, o sea, cómo lo hemos vivido desde la perspectiva de las mujeres, y que pues abramos esta charla y a ver qué sale, y esperamos que les parezca interesante a quienes nos escuchen. Pues primero que nada, ya lograron taparnos la boca. Ya lograron, o sea, lo intentan, ¿verdad? Callar a las mujeres. Y nos mantienen encerraditas. Fíjate cómo va. Digo, así está la cosa desde la parte, desde lo que vemos desde fuera, ¿no? Sí. Ahí estamos, con las mismas cargas, o dobles o triples cargas, llenas de angustia mediática, porque también los medios se han encargado de crearnos una angustia y una vulnerabilidad a través del control de la comunicación que nos dicen, ¿no? Estar siempre expectantes a ver qué nos dice el doctor de la OZ. Pues los dos, de la OZ aquí en Nuevo León y Gatell allá en la Ciudad de México. El doctor yo, que le digo yo, ¿verdad? Ajá. Yo soy, yo puedo, yo hago, yo les digo, y yo todo, a todas luces con una campaña personal, y utilizando todo esto para crear ese ambiente de nosotros te estamos ayudando, y ahora ya se volteó la moneda porque ahora resulta que nosotros somos los culpables. O sea, nosotros ya les dijimos, ahora háganle como quieran, si se quieren cuidar es su problema, ya no es de nosotros. No sé, siento que esto ha sido manejado muy curiosamente. Que hay algo oscuro ahí. Hay muchas cosas oscuras, ¿verdad? Hay quien sigue creyendo que esto no existe. Sí, yo creo que, o sea, es indudable de que estamos ante un problema real, es un problema mundial, esta pandemia, y que tal vez haya habido fallas en la forma en que se ha manejado, pero también es cierto que pues, tal vez haya también habido fallas personales de cómo asumir los cuidados sobre esto para poder salir más rápido del problema. Fíjate, interrumpiéndote, sí, discúlpame. Sí, adelante. Hubo una reflexión que leí por ahí en el Facebook, y ahorita no tengo el dato de quién lo publicó, pero decía que en México, bueno, los mexicanos son de los hombres más sucios del planeta. Y porque los hombres. Bueno, hay que reflexionar esto, porque entre todas las digamos que denuncias o voces que se han levantado y que día con día escuchamos entre nosotras y de las mujeres que llegan con nosotras a conversar, resulta que pues sí, los hábitos son tremendos, ¿no? O sea, desde eructar en donde caiga, sacudirse los mocos en medio de la calle, escupir,
orinar también En la vía en pública. la vía pública, exacto, etcétera, etcétera, etcétera. Algo dijeron, ¿no? De que ahora iba a ser multa escupir en la calle por este tema del COVID. Algo escuché eso, que está planteándose esa iniciativa. Ah, qué bueno. O sea, parte de este problema que refieres. Me parece muy bien. Pues entonces, podríamos decir que es muy atinado el decir de que en pleno 2020 nos vinieron a enseñar cómo lavarnos las manos. Aunque a lo mejor más para los hombres, o nos excluimos como mujeres de eso. Es que regularmente las mujeres somos las responsables, hay que recalcar esto, responsables de la salud, del cuidado, incluso al medio ambiente y además de los servicios domésticos en la casa. Bueno, es más fácil estando en la casa estarte la vida de demás. Sí, claro. Estás trabajando, cocinar, comer, etc. Sí, pues el mismo proceso de limpieza, ¿no? Te estás lavando las manos, pues al estar lavando platos, al estar lavando ropa, o sea, al limpiar la casa, Sí, a cada rato. al atender a tus hijos. Al preparar los alimentos, o sea, a fuerza nos estamos lavando las manos continuamente, ¿no? Pero aquí lo que es necesario que pongamos como un marcador es de que tenemos que ir transformando el que las mujeres no seamos las responsables. O sea, es todos y todas y mujeres quienes vivimos en casa, ¿no? O sea, bueno, nos trabajamos sobre esa equidad, ¿no? que eso es lo que debería de ser. Y en ese sentido, bañarnos, lavarnos las manos, cepillarnos los dientes. Sí. Y parece que todo esto, ¿no? De la pandemia nos obligó a todas y todos a ser consciente que tenemos que tener hábitos de limpieza adecuados para no contagiar y no contagiarnos. Creo que hay algunos hábitos, como dices, que nos ha obligado a reforzar o en algunos casos a tomar con esta pandemia y que creo que son cosas que se van a tener que quedar, aunque ya pase esta situación. Sí, cuidarnos, siempre vas a coger y ver de veras menos enfermedades. Sí. O sea, una parte es esto de la limpieza, pero también el alimentarte mejor, el tener ejercicio, también alimentar tu mente. Creo que también es una parte que se ha descuidado. Sí, claro, pero fíjate, algo que sí tenemos que tener muy claro es de que no todas y no todos podemos tener este tipo de hábitos, porque también para bañarse cuesta el jabón, Claro. cuesta pagar el agua, cuesta tener un baño adecuado. O sea, hay diversas circunstancias. La pandemia ha puesto sobre la mesa estas diferencias económicas, Sí, o sea, sí, estos rezagos sí, que hay en claro. algunas zonas, la cuestión de la educación. Así es. O sea, a mí me toca vivir todo esto como docente y pues escuchamos mucho de que hay niños que no tienen la posibilidad de seguir con sus clases, no tienen los medios. Entonces, también se está descubriendo esas desigualdades que tenemos y que se tienen que buscar la manera de cómo solucionarlos. Sí, y en todos los servicios en general hemos, pues ahora sí que cambiado de lo muy presencial, de estarnos tocando, hacia, pues precisamente vivir así, ¿no? A distancia, más a distancia, y que ahora comuniquemos más con la mirada, ¿no? Que se enfoque todo más en la mirada. Por andar tapados. Sí, la responsabilidad que tenemos, porque también todo ese lío de los asintomáticos, por ejemplo, yo ahorita no me puedo quitar el tapabocas porque las quiero un chingo. O sea, te digo, es que siento que algo anda mal conmigo, entonces yo tengo, o sea, tienes que tener esa responsabilidad de no poderle pasar esto a los demás. Ojalá que todos tuviéramos de veras esta parte en donde nos importan los otros. Sí. Claro. Y bueno, ahora somos mujeres que estamos en casa, con dinámicas distintas, con trabajo saturado, como dices Claudia, en espacios de Reducidos menor en algunas economía, ocasiones. a lo mejor un solo cuarto, 7 personas, mucha gente, cada quien en una esquina, en donde la violencia ha sido evidente, en donde
aunque no es simplemente en estratos económicos bajos, Sí. todos, se dan en todas partes. Pero ¿qué pasa ahora con nosotras y la violencia en casa? Sí, qué bueno La que tolerancia tocas en ese casa. tema, María, de que es algo que se ha estado informando mucho, de que ha subido, o sea, con el encierro parece que se disparó la violencia, Estamos en Creo- Nuevo León, en cuarto o quinto lugar de violencia hacia las mujeres. de feminicidio. Ajá. ¿Será Pues que estamos como bien que las mujeres estábamos más acostumbradas a estar estar encerradas, solas. a estar en casa, como decías hace rato al principio, y que los hombres no, y que es esto lo que los tiene como animales enjaulados? No, y además que hubo una temporada grande que no hubo fútbol. Imagina, claro que ¿Y felicidad. cerveza? Dejar de beber cerveza. Y todas esas cosas Ajá. van incrementando la tensión, pero de fondo es necesario analizar que más allá de que sea un problema por ser hombre, Sí. en realidad es el problema de la masculinidad. Y la masculinidad en México está construida a base de hábitos de una higiene y salud deficientes. Sí. Y además, por ejemplo, en las prácticas de violencia. Como si eso fuera signo de ser más hombre. Sí, de confirmarse como hombre ante los Ajá. demás, ¿no? Entonces, Ante los demás hombres, sobre todo, sí. les importa mucho parecer hombre ante los hombres. sí, la aprobación, Sí, la aprobación del patriarcado. Del club. Ujú. Sí, entonces cuando empezábamos a conversar como de lo que hablaríamos, ¿no? O sea, anotamos aquí unos números, por ejemplo, tenemos un escenario ahorita en México en donde Sobre el se tema de la dice violencia. sobre el tema de la Ajá, violencia, sí. de que hay quienes dicen que son 12 y hay quienes afirman que ya son 19, somos 19 mujeres al día asesinadas, ¿no? Sí. Que en México, estamos hablando del escenario de México, que 155 mujeres somos golpeadas por día, ¿no? Digo somos porque todas estamos como género, ¿no? Sí, y violentadas mucho más, porque eres violentada en todos lados. Sí, claro. O sea, de muchísimas maneras, no nada más golpeada. 21 mujeres al día desaparecen o desaparecemos. 86 violadas al día. Sin olvidar que desde el 2004 ya Lidia Cacho nos hablaba de cifras como de que cada 18 segundos es violada una persona, ¿no? Sí, Entonces- sin olvidar la violación marital. Sí, que por supuesto. Entonces, Sí. los números aquí son nada más de casos que han sido reportados, pero muchos casos sabemos que no son denunciados, Sí. ¿no? O sea, Entonces, ¿quién piensa que es mayor lo que no se denuncia que lo que se denuncia? Entonces, pues habría que multiplicar estas cifras. Sí, es la punta del Sí. iceberg, o sea, Sí. nada más. sí, entonces son números que son bastante alarmantes, Sí. muy lamentables, que por ejemplo también cuando vemos los diversos discursos, opiniones y demás en las redes, por ejemplo, vemos que la gran mayoría de quienes opinan hablan de que, por ejemplo, prefieren matar a una mujer o que la maten, que nos maten, pues, Sí. antes de que ella interrumpa su embarazo, por ejemplo, que Me decida parece un abortar. contrasentido. Sí. Entonces, por ejemplo, también tenemos Sí, en porque deja de cuestiones... ser importante. Cuando estás embarazada, deja de ser importante y lo importante es el bebé. Por supuesto, porque la feminidad está sujeta o está construida pues para Para ser eso, mujer, para para ser crear, mujer, para ¿en qué maternidad. sentido? Para ¿La la maternidad? maternidad, sí, para ser mamás, biológicamente ser mamás y además tener niños aquí, niñas, ¿no? Entonces, dedicarnos a la crianza, o sea, es estar en el ámbito doméstico. Entonces, cuando nosotras salimos del ámbito doméstico, resulta que, pues no, hay que regresarnos, ¿no? Ya no De les acuerdo, conviene. ya no conviene todo esto. Entonces, tenemos que la mayoría, por ejemplo, ya yéndonos al ámbito Sí. doméstico, por ejemplo, 7 de cada 10 hombres, por ejemplo, no aporta dinero en casa, no da pensión alimenticia. Y esto pues es muy interesante y muy alarmante porque en México, si analizamos, está construido
por mujeres que de manera burlona se ha dicho que somos la mamá luchona, la mamá soltera, ¿no? Aunque pues esto pues no está correcto decirlo de esa manera, o sea, es una mamá singular, pero lo que es necesario aquí recalcar pues es de que pues las mujeres somos las que hemos estado responsables del cuidado de la familia, ¿no? Y que se nos ha dejado la responsabilidad a través de los años, Sí. con las generaciones, pero por supuesto esto también ha sido utilizado como para decir, bueno, entonces si hay tantos machos, es que fueron educados por una mujer machista, cuando sabemos que los machos educan a los machos, o sea, es todo un sistema que los... Que cuando los sale va la construyendo. mujer que cree que puede sola, con el pretexto de decir, ándale, pues no que muy fregona, ándale, tú solita, ándale, a ver si es cierto, deslindándose de su propia responsabilidad de dar pensión alimenticia y seguir atendiendo a los hijos, aunque la relación no esté. Sí, y es que, por ejemplo, hablando de esas responsabilidades, ahorita hay muchos casos, muchos casos, ya ven que hemos platicado de todo esto, ¿no? De que muchos hombres están casados, no llevan una buena relación con la compañera, Sí. y se dicen al público que están separados aunque vivan con ella, Ajá. tienen novia, pero aparte tienen amigas. Entonces estamos hablando de Pues es que, o sea, emocionalmente están separados. Sí, Ajá. pero lo Lo interesante de todo esto es de fondo la responsabilidad, que no la hay. O sea, Sí. cuando nos responsabilizamos por los vínculos, por ejemplo, empezamos a elaborar de que es necesario finalizar o hacerme responsable de esta familia que yo construí al principio, darle un sostenimiento, y si, bueno, ya el acuerdo con mi primer pareja o demás es pues de que hasta aquí llegó nuestra relación, pero seguimos siendo papá y mamá. Pero regularmente no sucede así, ¿no? Entonces se tiene a la novia y Sí. se tienen todas las demás amigas, Sí, la ¿no? que se deje, ¿no? Te hago el favor. Sí, fíjate, de este tema que mencionas de la cuestión alimentaria, creo que está interesante esta idea que se ha manejado de que el INE, pues recordemos que el próximo año, el 2021, Nuevo León y otros estados tienen elecciones, entonces se está planteando el que quien aspira a una candidatura que deberá de cumplir con, dice, no ser deudor alimentario, no ser acosador sexual y no ser agresor de mujeres en el ámbito familiar y político. Entonces creo que eso sería positivo para las mujeres. Claro, pues por lo menos sabríamos con quién estamos hablando. Ajá. O sea, qué tipo de gente es, ¿verdad? Porque Sí. que no responde, que no, Claro. cumple sus compromisos, pues también seguramente faltará su palabra, ¿no? Sí. Sí, eso estamos hablando ahí de responsabilidades. Sí, Ajá. o sea, es que la cosa también es que la gente cuando se divorcia debe divorciarse de la pareja, no de la familia, no de los hijos. O sea, eso es algo que ya tienes. Eso es algo que adquiriste en la relación, ¿no? O sea, Sí. no te vas de la familia, te divorcias de la persona, le das su libertad, se dan su libertad mutuamente y ya, así debería ser, porque no somos dueños de la persona con la que te casas. Así es. Sí, Claro. pero los hijos pues son tus hijos. Sí, por supuesto. Entonces esto nos está llevando Siempre es una venganza, ¿no? Como Sí. que dejo a los hijos, los abandono, no los atiendo, no les doy dinero por tu culpa, o sea, porque no te quiero dar a ti. Claro. ¿Verdad? Sí, porque muchos Una dicen, ¿no? venganza hacia la mujer. Sí. Desatienden a los hijos. Sí, no, y luego esto, ¿no? De que yo no te voy a dar dinero para que vayas y te lo gastes con otro. Cuando Sí, o ¿cómo estas te voy a dejar son... la casa? Porque luego venga otro que ocupar mi lugar, ¿no? Sí, por supuesto. Y para que al otro se le haga más fácil, porque ya tiene Sí, casa. sí. O al revés. Hace varias semanas, y esto lo platicábamos también, el partido PRI propuso la ley Quemón, esta de hacer un registro público nacional de los deudores alimenticios y de los agresores sexuales, lo cual pues parece que está muy interesante, ¿no? Poder Sí, revisarlo a sería fondo, bueno. y sería muy bueno que Sí. pudiera ser tomado en cuenta.
así como cuando te checan el sí, es el algo, crédito, algo ¿no? interesante que a mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho desde antes, Desde Sí, por supuesto. cuando tenían el poder. Claro, o por Pero- ejemplo, en esta ley también que propuso el Partido Verde, Sí. que quieren proponer para que las toallas sanitarias no tengan IVA, ¿no? Entonces sería, o bien que fueran regaladas. Que en fueron muchos regaladas. casos. Creo que en algunos países sí son, ¿no? Sí, Regaladas. sería algo muy Como parte del benéfico. sistema sanitario. Ajá. Sería muy benéfico todo esto. Bien. Dice pues, bienvenida a esta iniciativa, aunque la debieron haber hecho desde Poderlo antes. organizar, oye, antes de andar con alguien, checarlo ahí en el buró, ¿verdad? Oh, Como el buró de sí. crédito, checar ahí en Ajá. el buró a ver cómo andas de pensión alimenticia, Claro. cómo andas de todo eso, para ver si le entras o no con el fulano, ¿verdad? Pues sí, por supuesto. O sea, Sí, oye, sí. un banco de datos ahí de... Sí, definitivamente. Sí, pues ahí que nos dé una, digo, más información que Facebook, ¿verdad? Porque normalmente nos metimos la gente se mete a un perfil de Facebook a buscar la información que la persona quiere dar de sí mismo, ¿no? Nada más, y no es lo único que encuentra. Sí, sí, Pero así pues es. definitivamente una información crediticia, una información ahora sí que de deudas sociales, pues sería muy bueno. Sí, que al final de cuentas pues está hablando de la responsabilidad de la persona. Claro. Que es- Pero aquí lo que hemos ido aterrizando, Ajá. ¿no? Conforme hemos ido charlando desde antes de la grabación, de que pues es necesario construir responsabilidades y parece que desde el Estado es una buena oportunidad ahorita de empezar a construir una nueva forma Sí, de responsabilizarnos, de construir esta responsabilidad colectiva para aterrizarla en lo individual y personal. Por ejemplo, ¿no? Ojalá y que fuera por iniciativa propia el dar los alimentos y no por el hecho no de se que tuviera que para que estar no... persiguiendo a nadie Sí, sobre esto. o sea. Oye, los alimentos hay que pelear el tiempo también, porque... Sí, los alimentos incluyen el tiempo. Sí, o sea, los alimentos y el tiempo de convivencia, Sí. y tratamos la responsabilidad, porque resulta que te digo, las mujeres tienen que llevar a los niños al colegio, tienen que ir a las juntas de los maestros, tienen que quién sabe cuánta cosa, y Que- además trabajar. ¿Y a Y qué hora? fíjate una cosa, o sea, tú estás hablando de que tienen que ir y que están, pues antes Tienen del que COVID, ir, ajá. pero ahora, con todo el COVID, tienen que ir virtualmente, tienen que conectarse, tienen que atender todos sus tienen que problemas, atender todo eso. tienen que atender a sus hijos que ahora están todo el tiempo en casa y Ahora son aparte maestros. tienen que trabajar. Y tienen que trabajar, exacto. Sí, se ha estado Sí, es un hablando esfuerzo extra. Sí, es de un- que las mujeres estamos llegando a un punto ya de estar exhaustas. De colapso. Sí, o sea, Ujú. y también por eso se dan las manifestaciones, y se Sí. dan esas cosas. Sí. Hay un hartazgo que hay grupos, pues bueno, irreverentes o grupos Sí, de revolucionarios. resistencia. O sea, como veíamos antes en las revoluciones, ¿no? Se levantaban de repente Ujú. o sea, como el Marcos, o cómo se llama el de por allá. De Pues rebeldes. acá tenemos a las negras, ¿cómo se llama? El bloque negro. El bloque negro. Y todo, o sea, tenemos grupos de resistencia que están tratando de levantar la voz, llamar la atención para que le pongamos todas las pilas a este tema. Bueno, yo soy más partidaria de la lucha pacífica. Sí, no, yo Entiendo. igual, o sea, igual veo que la toma de la CNDH, pues igual que decía yo, pues, no me parece bien, o sea, no me parece que esa sea la forma, pero definitivamente fue la manera, porque no había respuesta. Seguramente se intentó de muchas maneras llamar la atención, se intentó pedir, se intentó hacer, si esa fue el final, pues Sí. entonces fue lícito. Sí, creo que tal vez en algunas haya esto que mencionas de este hartazgo y que ya no saben para dónde ir, pero o sea, desde mi punto de vista creo que siempre tenemos que buscar la manera de solucionar los conflictos de forma pacífica, Así es. que es un tema que Igual. también nos está obligando el COVID, o sea, de convivir en paz, de poder estar dentro de un espacio y no estar agrediéndonos unos a los otros. Y creo yo que no faltará, en cuanto a estas luchas, gente infiltrada que quiera reventar y que quiera llevar al movimiento hacia otro sentido. O sea, estamos teniendo Sí, un bueno, gobierno desvirtuarlo. diferente. A lo mejor desvirtuarlo, Sí, porque la sí. intención del movimiento puede ser
totalmente justa y todo, pero Sí, hay sí, otros claro, por intereses supuesto. que hacen que esos movimientos no crezcan. Bueno, es que Porque también... también tenemos un gobierno que no está a favor de la mujer. Bueno, yo ahí definiría un poco, yo no lo vería tanto como un gobierno actualmente en contra de la mujer. Creo que hay No, algunos digo en contra, actores digo no a favor. políticos, bueno, hay algunos actores políticos que nunca habían estado apoyando al movimiento feminista y curiosamente ahora están ahí queriendo ocupar primera fila. Somos la fuerza política, la mitad del país. ¿Cómo Sí. no nos van a hacer caso? Sí, es Hacen como verdad. lo del voto femenino. La mayoría de La las celebración. mujeres O sea, en están ahí México... por algo, porque valemos, nuestro voto vale. Sí, por supuesto. La mayoría de las mujeres en México estamos a favor del feminismo y se ha querido como dar la cara o aparentar que no es así, de que el movimiento es pequeño. Pero el movimiento feminista es muy grande, es el Sí. que más militancia tiene y el de más vanguardia en toda la historia de la humanidad. Sí. Entonces el feminismo, lo que está sucediendo con el feminismo es de que en esta cuarta ola, que es la que estamos viviendo ahorita en este 2020, se ha manifestado Mundial, de manera... Es algo mundial. Es algo mundial, o sea, se está manifestando de esta manera porque es una manera de resistir al sistema patriarcal que nos ha querido dejar en el ámbito doméstico. Entonces, esto que surge con estas compañeras, con las hermanas del Bloque Negro, con todas las muchachas que hicieron la toma de la CNDH, que como fecha que inolvidable va a ser el 3 de septiembre en ese sentido, cuando toman Cuba 60 en el centro histórico. Entonces ellas practican un feminismo, es un feminismo, sí, pero es de la comunidad, es a ras de piso. Entonces es un feminismo en donde muchas de ellas, por supuesto, no tienen una formación teórica, no tienen una formación académica dentro de la filosofía feminista, pero su práctica lo es. Sí. Entonces ellas al hacer resistencia de esta manera, pues es una revolución, ¿no? Entonces las revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad no han sido pacíficas y muchas de las veces lo que tenemos que tomar en cuenta es de que como se nos ha recluido en el ámbito doméstico, entonces resulta que cuando las mujeres nos atrevemos a gritar, a defendernos, entonces esos no son los modos, ¿no? Estamos locas. Sí, y recordemos perfectamente la manera en que el patriarcado de manera universal nos ha desvalorizado, con que somos las locas, no sabemos nada y somos unas putas, ¿no? Entonces esto, con esto se defiende, son las patadas de ahogado del sistema patriarcal pues que lo coloca en el movimiento que ahorita se está dando, ¿no? Y entonces creo que es genuino el movimiento del Bloque Negro, de las chavas que están hablando, porque tenemos que tomar en cuenta que nunca, como nunca antes, a las mujeres en la historia se nos está violentando, se nos está matando. Esto es un genocidio y ellas están haciendo una resistencia donde están poniendo su cuerpo frente al cuerpo del patriarca, ¿no? Del patriarcado. Entonces esto es algo que todas en algún momento hemos vivido, pero que ellas hacen que sea un estallido, ¿no? Y que cuando el sistema ve esto dice, no son los modos. Pero ¿qué tal cuando hay partido de fútbol, el clásico, ¿no? Ahí sí pueden orinar las fuentes, pueden defecar en la calle, se pueden matar, pero esos rollos son aceptados, ¿no? Porque ellos sí pueden. Y porque además están festejando y es pasión futbolera, pero cuando nosotras es por una resistencia, porque nos estamos poniendo nuestra cuerpa, ¿no? Frente al patriarcado, al golpe, resulta que esos no son los modos. No es femenino. No es femenino y aparte lo que el discurso es, las mujeres tienen que estar en el ámbito doméstico y es ahí a donde pertenecen. Por ejemplo, ¿no? Como estábamos platicando con respecto a la política.
cuando hemos participado en el movimiento político, que las tres hemos tenido esa experiencia, nos ha sucedido que el discurso generalizado es de que ¿y tú qué caramba haces aquí, no? O sea, vete a tu ¿Por qué casa. no te vas a la casa? Sí, allá estás bien, o sea, o no te quieren, ¿no? O sea, Ajá. entonces, de alguna Sí, pero manera... no se vale tener vida personal, o sea, proyecto personal. Sí, Tu proyecto es tu familia. Así ¿no? Tu es. proyecto es tu marido, Sí. tu casa, no sé qué. sí, ya No sé. tienes un proyecto personal. Si eres realmente. decente. Sí, así. Si eres decente. Si eres decente. No, y además no tienes... amiga. No te puedes meter en el terreno masculino, que es en la toma de decisiones, en la política, que es Sí, un claro, y tema- te excluyen, o sea, y te Sí. excluyen y muchas de las que participan son engañadas, son manipuladas y son utilizadas por el sistema nada más porque las decisiones se toman entre ellos. Así Los es. moches son entre ellos y los arreglos son entre ellos, la mayoría de las veces así es. Sí, y en general todo es así. Por ejemplo, vemos las noticias en donde hubo una reciente, ¿no? De una noticia de una situación de violencia hacia una muchacha en Argentina, Sí. en donde dice el encabezado, ¿no? Él la piropea y ella lo acuchilla, cuando en realidad debería de decir, él la acosa y ella se defiende. Claro. Los discursos son distintos, entonces esto puede, vamos, lo que... Darle nombre real a las cosas, eso es lo que refieres. darle el nombre y aparte hablar desde la víctima, no desde el agresor, pero pues estos discursos es porque quienes aún insisten en tener el mando, las coordinaciones, etcétera, ¿no? Los gobiernos, pues es altamente machista y no lo ven, no lo logran dimensionar y eso ha sido, pues en síntesis, por todo lo que Claudia nos invitó, nos convocó para la Luna Azul, pues necesitamos aterrizarlo en esto que hemos estado compartiendo, porque entonces es de nueva cuenta una forma de obligarnos a estar en el ámbito doméstico. Entonces es algo que podemos empezar a hacer las mujeres. Por supuesto que nos ha costado mucho, lo digo Y yo. más que ahora va a haber también. luna azul, salgamos a ver la luna azul. Y que es noche de brujas. Salgamos de donde estamos, de nuestro confort, de nuestra mediocridad, de nuestra pasividad, de todo, salgamos de noche a ver esa luna maravillosa que de verdad nos tiene que contagiar. Que nos ilumina Ajá, que nos ilumine. todas estas zonas oscuras que se han quedado ahí. Que nos ilumine, Yo que nos permita cambiar y que nos Ajá, permita sí. renovarnos. Quisiera regresar un poquito a esto que mencionabas, Minerva, de que efectivamente, como dices, si nos vamos atrás a la historia, las revoluciones han sido regularmente violentas, han provocado choques, pero también ha habido revoluciones pacíficas y creo yo que debemos de buscar apostarle a eso. Que pues obviamente mueves muchas estructuras y hay esta resistencia que hablabas también de que estamos viviendo una época que se considera que la mujer está siendo más violentada que a todo lo largo de la historia y tiene que ver con esta resistencia al cambio. O sea, simplemente por el hecho de estar proponiendo un cambio, hay esta reacción, pero tenemos también que buscar cómo manejarla para que a nosotros no nos arrastre a esa ola de violencia. Bueno, sí, sería una manera de buscar en nosotras el no adentrarnos en el terreno masculino, ¿no? Sí. Es de no masculinizarnos en nuestras prácticas, en Sí. no practicar la pedagogía patriarcal. En ese sentido, tienes toda la razón. Pero tenemos un instinto de supervivencia. Bueno, es O sea, diferente, cuando es somos diferente acá, defenderte. Tenemos derecho a es defendernos, diferente, sí. tenemos derecho a decir que no, tenemos derecho, y hay muchas cosas que las mujeres tienen que aprender. Sí, O sea, solamente- una cosa es atacar y otra cosa es defenderte. Y que a veces, Sí. como lo que mencionabas de Argentina, de que se le cambia ya el discurso. Ujú. Entonces, como quiera, o sea, sí debemos de cuidar que nuestra posición sea en favor de la paz. Sí, no sí, por una supuesto. cuestión violenta. Pero están Solo listas es... para
en un momento dado poder defenderte, ser capaz de defenderte, de poner a salvo tu propia Porque los integridad. feminicidios, ¿qué pasa en los feminicidios? Por ejemplo, o sea, cuando hay un feminicidio, la mujer, pues es la única que pierde. O sea, ¿por qué no hay, por ejemplo, no sé si no hay, lo estoy afirmando, dónde está el combate de esa mujer muerta? Sí. O sea, Claro. ¿qué dejó? O sea, peleó. Sí, ¿Por sí. qué no se nos informa? Esa mujer peleó, luchó por su vida, Ajá. agredió al victimario, le dejó una huella, le arrancó el ADN de la cara. O sea, Ok, pero ¿dónde Que está esa serían historia? pruebas, Sí. serían pruebas para incriminar al culpable. Es ¿verdad? culpable, sí, pero esa mujer que porque fregado no se atrevió a agarrar un sartén y a darle con la cabeza. bueno, en la pero cabeza al otro. ahí son O varias sea, cosas. nada más tenemos tenemos que que dejar- contestar, No, no, no. María. Es que ahí tenemos que hacer, hay varias lecturas que hacer porque por supuesto que ella se defiende, pero fíjate que me recuerda mucho a una frase que es muy Es que sonada. son ingenuas, somos. No, es que se parece mucho a esta frase que se nos dice constantemente, incluso desde la New Age y Sí. desde los No, motivadores, donde nos dicen, sí, pero es que mira, tú piensas bonito y tu realidad va a cambiar. O sea, Ajá. si así fuera, no hubiera violencia. O sea, el asunto es que estamos metidas en un contexto social, político, económico, geográfico, económico, en donde todo es patriarcal, en donde las mujeres tenemos que estar en el ámbito doméstico. Ahora bien, Somos vulnerables y por eso van contra nosotras. sí, a las mujeres se nos vulnera y se nos enseña a vulnerarnos y a sentirnos que somos Y vulnerables. no, eso nos enseña a defendernos. Nosotros No. nos enseña a sacar la uña, el diente Ajá. y decir, oye, ahí viene este güey que agarro para darle en la torre yo también. Sí, por supuesto, O sea, pero estás esperando que no, yo igual. pero Entonces, no vayan a confundir aquí de que no estamos fomentando acciones violentas. O sea, Pues, simplemente yo- estamos yo- planteando una realidad. no, pero yo es promuevo defender. No dejamos Pero de no hablar. es importante reflexionar de que es necesario de que las mujeres reflexionemos el lugar que tenemos en este contexto y en esta realidad, porque definitivamente el hecho de salir a la calle implica pensar, y si no regreso, Claro. ¿Y a qué hora voy a salir? Pues Porque sí. de veras es peligroso a ciertas horas en ciertas horas. porque mira, una cosa es Sí. que yo salga en el carro, pero aún así, o sea, tú te paras en una esquina, te empiezan a invadir los que te limpian el parabrisas, o sea, es una violencia en donde el otro ya te dijo algo, pasan cosas, no necesariamente porque vaya yo en mi carro ya estoy libre. Ahora voy en el transporte público y frotamientos hay, ¿no? Ah, Y no. que te agarran lo que Pero lo yo en el agarrable. espacio, sí. Al Gracias acoso. COVID. Gracias COVID, porque el COVID hizo que Sí, se separaran un sí, poco. pero aún así existe habiendo, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México se hizo el vagón rosa. Hay tipos que se meten a fuerza, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo saco, no? Pero fíjate, y no debería haber diciendo- necesidad de tener un vagón rosa. No debería No haber habría necesidad, pero estas cosas existen porque pues estamos Pero en también, un por contexto. ejemplo, una mujer se siente mal cuando es agredida, cuando sufre un tocamiento, se siente apenada y no dice nada, se queda callada. En lugar de decir, ¿qué te pasa, pendejo? Hazte para allá, enfrente de toda la gente. Dice, no estamos en el radio y aquí no nos van a censurar. Sí, no, Dice, yo, no se me hay que nada, una ya. disculpa, pero el que me conoce, pues ya me conoce, ¿verdad? No se nos enseña a reaccionar, Ujú. a decir, a no Sí. estar de acuerdo. Se nos enseña a agachar la cabeza, se nos enseña a aguantar, se nos enseña... Entonces todo eso que bien dice siempre es cultural, es parte del patriarcado, el patriarcado nos ha mantenido así, Sí. así como un perrito, ¿verdad? Aquí quedas de chiquito, aquí, Que no guau, tiene guau, nada guau. que ver con la naturaleza de esa mujer. O sea, es algo No, aprendido. nos han tenido así. Ajá. Entonces, nos da pena que alguien nos haga un tocamiento en lugar de exhibir, en lugar de tener valor para decir, oye, pégate Sí. para allá, Ujú. Sí, porque denunciar. también se junta que cuando hemos hablado no nos apoyan.
Entonces eso Sí, también ha pesado, te porque distraes, que tú lo porque provocaste, ¿no? sí, Se expone más a sí, hablar. te expone porque eso lo hemos vivido en muchas ocasiones. Alguien, que eso es lo que estamos mencionando es como para reflexionarlo, ¿no? En nosotras, todas, de que no nos han apoyado, o sea, no hemos apoyado. Y una mujer se queda sola, denunciando una corrupción, denunciando un acoso. Y entonces después el patriarcado lo utiliza a su favor. Y entonces comentábamos hace tiempo de aquella ley, ¿no? De que quien cometa una situación de acoso queda fuera de aspirar a una candidatura, por ejemplo, interna, sí, ¿no? o sea, sí. En algunos partidos políticos. Entonces, se ha dado el de que, bueno, vamos a crear aquí que fulanito cometió acoso y entonces así lo bajamos de la aspiración. Okay. Entonces, Sí, esto es algo muy delicado porque cuando las mujeres, el legitimar la denuncia, así sea anónima, ha llevado toda una lucha, todo un camino. Entonces, ¿cómo lo frena el patriarcado? Pues de esa manera, ¿no? O sea, utilizo todas estas herramientas a mi favor. Desvirtuando. Entonces, luego, pues esos no son los modos, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, Pues, bueno, es muy largo. Sí, creo que pues estaba interesante la charla, teníamos ya mucho tiempo de no hacerlo. Hasta que estábamos Habíamos de dicho, sí, o sea, estábamos llenas, Decimos que que a media media hora ya nos pasamos del tiempo. Solo de 3 minutos, no me digas. Sí, ya nos pasamos del tiempo, creo que pues sería bueno, pues con esta situación del COVID, pues hemos tenido que ausentarnos de la radio y pues queríamos hacer este esfuerzo para poder tener un contacto porque ya era mucho tiempo y había muchas cosas ya guardadas que necesitábamos sacar. Entonces ver la manera de, aunque sea esporádicamente, seguir manteniendo un contacto y poder darle una continuidad a todos estos temas. Sí, claro. Entonces, si quieren agregar algo antes de despedirnos. Pues caramba, que en esta luna llena, ojalá que podamos ver nuestros monstruos internos Sí. y reconocerlos y de esta manera sacarlos a la luz, a la luz no por informar a toda la comunidad, ¿verdad? Sino de que visibilizarlos y erradicarlos con la reflexión y el trabajo personal. Sí, bien. María. Pues, que sigamos enfrentándonos a nosotras mismas, enfrentando nuestros miedos, saliendo adelante, dejando de pensar que somos las heroínas del cuento, las víctimas, y empecemos a darle rol a todo el mundo, ¿verdad? Y ahora que están en casa, pues también, a ver, mijito, tú los platos, a ver tú esto, a ver tú lo otro, y participar todos de alguna manera en esa convivencia mejorada, que bueno, que poco a poco eso pueda construir una relación distinta, ¿no? Sí. Y que saquemos las uñas cuando algo no nos gusta. Bueno, ir aprendiendo a vivir en esta nueva normalidad de la situación que nos está tocando y que pues obviamente tenemos que hacer un proceso de transformación muy profundo y esperemos disfrutar esta luna y que nos ilumine el camino que tenemos que seguir. Hoy es la luna, sábado. Hoy salimos del closet. Ajá, sí. Hoy salimos en la noche con la escoba nueva. Dice, quitándole la parte peyorativa del término. No, somos brujas, bueno. En el buen sentido. Totalmente. Somos bruja mágicas. feminista. Somos mágicas, brujas feministas, hechiceras. Yo me iba a traer mi disfraz, hombre, y luego ya se me pasó. Bueno, pues prometer aquí a nuestro auditorio no dejarlos solos tanto tiempo. Y pues les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en este día de Luna Azul. Nos vemos muy pronto. Bye. Adiós.